Bienvenidos a un nuevo video. Espero disfruten la historia del día de hoy, la cual se titula Presas fáciles. Mixandi estaba disgustado. De hecho, tenía muchas razones para estarlo, pues además de estar fuera del imperio entre bárbaros que, en su mayoría, tenían un número inadecuado de miembros, se encontraba desempleado y abandonado, lejos de la verdadera civilización. Pero aún así, su súplica a los ancianos para que comenzaran el cortejo había sido rechazada. Es cierto que, mientras estaba entre los bárbaros sin cresta, había poco que pudiera hacer para atraer la atención de una hembra fuerte, pero el rechazo conciso de una sola palabra, indigno, le dolió de todos modos. ¿No era joven? ¿No era viril? ¿No era fuerte? ¿No era un buen compañero? Los ancianos no dieron sus razones en la respuesta, pero Mixandi las conocía de todos modos. Se lo habían explicado sin rodeos y sin pasión la última vez que estuvo en su mundo natal de Redrich Secundus, y todavía le picaban bajo las escamas. La primera razón era que no tenía sangre en ningún sentido. No era cazador, ni guerrero, ni guardián, ni pionero, pues nunca había derramado la sangre vital de otra criatura entre sus garras, ni había disparado un arma en un estado de ira. Además, no tenía nada a su nombre, ni guarida propia, ni nave, ni siquiera una reserva de crédito que una mujer pudiera verse tentada a reclamarle, lo que Mixandi pensaba que era injusto, considerando que podía volverse sangre o ganar un botín con un pequeño esfuerzo entre los bárbaros. Sin embargo, lo peor que los ancianos habían dicho sobre sus defectos era un defecto mental. Lo habían declarado un gran tonto. Peor aún, ellos eran los tontos por llamarlo así, porque su razón era que no respetaba a los bárbaros más nuevos entre las estrellas, estos terranos. Mixandi sabía lo tontos que eran los ancianos al no ver a esos humanos pequeños y suaves, y a lo que ellos alegremente insistían que no eran razas sirvientes como lo que eran, animales de presa. ¿Por qué? Si no, los dogos y los brick-kitties acompañarían a los humanos en sus naves, en sus estaciones y en sus planetas, para defenderlos de los depredadores, por supuesto, y solo las presas necesitan esa defensa. Mixandi había visto la historia oficial de esas razas y podía ver lo que otros no podían ver, que eran mentiras creadas para encubrir la debilidad de los humanos y el verdadero propósito de sus razas compañeras. Esa era la razón por la que lo habían llamado un gran tonto, por saber y decir la verdad. Todo esto se repitió en la mente de Mixandi mientras gastaba los últimos 6 créditos a su nombre en alquilar una roca de calor para poder calentar su sangre y observar a los bárbaros ajetrearse en la estación. Una cantidad repugnante de ellos eran sangre caliente. Siempre era desconcertante ver a los sangre caliente moviéndose descuidadamente, gastando calor sin importar cuántos de ellos hubiera visto. Al menos, los raros caparazones duros y los Gekau llevaban fuentes de calor con ellos, incluso si tenían demasiadas y muy pocas extremidades respectivamente. Eran casi civilizados en comparación con los sangre caliente. Kau cual torpes cubiertos de pelo, arborix arbóreos correteando, terráquils lentos envueltos en tela, los stagoliths con extremidades apropiadas y por supuesto las Star Sailors, sin mencionar las plumas de las aves que caían por todas partes y otras personas de sangre fría casi civilizadas. Era una vista desordenada. Aún así, los humanos eran fáciles de detectar en las presas, a pesar de lo pequeño que eran. Esto se debe a que los sangre caliente encontraban lindas a estas pequeñas cosas, sin importar lo lindas que fueran. Por lo tanto, todo lo que uno tenía que hacer era mirar para ver dónde las miradas se dirigían hacia abajo y la multitud se separaba ligeramente. Tonterías. Si un ser no era lo suficientemente fuerte o ágil para abrirse camino, no se le debería dejar las cosas tan fácil. Fue mientras observaba las señales de un humano que se abría paso a través del atrio de la estación que a Mixandi se le ocurrió una idea. Podía demostrar que su comprensión de los humanos era correcta y quedar ensangrentado como un cazador de un solo golpe. Su cola se movió y sus 4 poderosas patas se tensaron sobre la roca caliente mientras tomaba el vaso de agua complementario en la mano.
Todo lo que tenía que hacer era matar a uno, y para eso estaban las presas. Visiones de gloriosas conquistas de mundos humanos vulnerables, decenas de hembras fuertes y el reconocimiento de los ancianos lo invadieron mientras consideraba esta idea. Al menos conseguiría una compañera cuando tuviera éxito. El hecho de que su propio imperio y las dos facciones principales de humanos estuvieran aliados en una guerra en curso en la que los humanos constituían la mayor parte de la fuerza efectiva de combate, tanto navales como terrestres, nunca pasó por su mente ni una sola vez. Antes de que pudiera hacer eso, encontró una presa de un tipo diferente, sangre caliente, obviamente, ya que sería inapropiado apuntar a uno de los casi civilizados con tantos bárbaros alrededor. Y uno de ellos, uno de los Kauqual, puede que sean grandes pero cobardes por naturaleza. Todo lo que Mixandi tuvo que hacer fue acechar a uno que viajaba solo por un tiempo, y éste corrió a los corredores más apartados, donde Mixandi lo acorraló y lo liberó de su bolsa. Dejó al bárbaro con una colección de moretones, por si acaso, antes de dirigirse a los muelles para encontrar una nave probable antes de que pudiera alertar a la seguridad de la estación. Era como si el universo mismo se esforzara por darle la oportunidad de demostrar su valía, pues encontró pasaje en una nave de las Star Sailors, y era bien sabido que los humanos a menudo se instalaban a bordo de esas naves. Para los sangre caliente, las Star Sailors casi no eran bárbaras. Su piel venía en muchos tonos de azul agradable, tenían 6 extremidades y siempre eran muy educadas. Sin embargo, tenían pelo en la cabeza, que no era como una cresta en lo absoluto, y tenían 4 brazos en lugar de tener 4 piernas, lo cual era algo inapropiado, pero aún así, en opinión de Mixandi, permitiría que los humanos y sus razas sirvientes subieran a sus naves como si fueran ellas mismas Star Sailors. Algo que él pensaba que era irracional. Sin duda, apreciarían que la verdad sobre los humanos fuera revelada por su audaz plan si encontraba presas a bordo. Si no, bueno, la nave estaba destinada a un mundo colonizado por humanos, un lugar llamado Even Better Texas. Mixandi no perdió el tiempo preguntándose qué era un Texas y por qué este sería mejor, sino que consideró a qué tipo de humano debería de apuntar. Por un lado, si tomaba una hembra humana, Mixandi podía contar con que las hembras de su propia especie quedarían impresionadas y complacidas. Sin embargo, a menudo los machos de sangre caliente eran los más grandes y fuertes de la raza, lo que por supuesto no era natural, pero los ancianos respetarían la presa más fuerte. Por otra parte, a veces la presa más desafiante eran las crías, que eran defendidas por una manada, y esto podría demostrar su astucia. Mixandi no pudo tomar una decisión mientras guardaba sus escasas pertenencias en la cabina de pasajeros, y en cambio dejó el problema para más tarde mientras escuchaba las instrucciones sobre cómo operar el nido calentado. Un poco más suave para su gusto, pero era lo suficientemente cómodo. La joven Star Sailor habló en su propio lenguaje tranquilo y educado, y Drachi lo tradujo suavemente mediante sus implantes. Los apósitos de tela del nido para dormir se renovarán mañana por la mañana. Tenemos sustento de acuerdo con los requisitos de los Draconid, pero si tienes preferencias, por favor, díselo a nuestro cocinero. Las cubiertas de arriba y de abajo están fuera de alcance de los pasajeros, ya que son privadas y peligrosas respectivamente. ¿Entendido? Por supuesto, la traducción era un poco imperfecta, como siempre ocurre con estas cosas. Probablemente el joven había añadido muchos sonidos innecesarios que significaban detalles irrelevantes. Sin embargo, Mixandi creyó entender, así que le dijo: No tengo preguntas. Entonces, a partir de ahora, eres considerado un invitado. Mixandi no dijo nada a eso, principalmente porque la frase no tenía una buena traducción y como tal eran simplemente sonidos familiares que tenían poco significado para él. La cabina tenía una cámara de baño incluida, por lo que se llevó sus problemas sin resolver y las preguntas sin hacer para remojarse en agua caliente, y consideró dormir mientras la nave se trasladaba al hiperespacio. Siempre era bueno dormir sobre una fuente de calor cuando surgía la oportunidad. La casa de humanos podía esperar algunas horas al menos. Entonces, cuando decidió visitar el comedor, pareció que el universo volvió a sonreírle ante sus planes, pues allí
Había un humano. Probablemente era un hombre. A Mikshandy le resultaba difícil distinguir a un bárbaro de otro, y mucho menos cuál era el hombre o mujer, pero lo más importante era que estaba con un grupo de jóvenes Star Sailor. Claramente, solo se sentía cómodo entre los miembros más pequeños y débiles de su raza anfitriona. Patético. En ese momento, Mikshandy comenzó a perfeccionar su técnica para acechar al humano. Su objetivo era aislarlo, ya que los mamíferos tienden a ayudarse entre sí cuando están en peligro por alguna razón, probablemente algún impulso biológico irracional que impide a los bárbaros permitir que los débiles sean seleccionados adecuadamente de la población. Había acechado a mamíferos, tanto inteligentes como animales, por lo que el esquema del plan ya estaba allí, simplemente acechar en el fondo y dejar que lo vislumbrara hasta que su miedo natural lo impulsara a huir. Luego, una vez que estuviera asustado y corriendo, simplemente elegir un lugar aislado para saltar. Era algo muy simple. No había razón para comenzar de inmediato, ya que podía observar fácilmente al humano mientras tragaba tiras de carne agradablemente calentadas. La cosa, lamentablemente, no era consciente de su entorno. Ni siquiera levantó la vista de la joven Star Sailor una vez durante todo el periodo de comida, por lo que Mikshandy estaba razonablemente seguro de que su intención permaneció sin ser detectada. Sin embargo, creyó notar que los hombros del humano se tensaron y su centro de equilibrio se movió ligeramente. Bien, había descubierto su respuesta de miedo inconsciente. Mikshandy comenzó a planear permitir que el humano lo viera observándolo mientras se dirigía a la cubierta superior o inferior cuando notó que las jóvenes salían tranquilamente del comedor y su línea de visión se vio interrumpida por los muebles y sus compañeros de viaje. Entonces, el humano desapareció, y Mikshandy observó a la última de las Star Sailors irse para asegurarse de que el humano no se escondiera entre ellas, y luego se fue a sentarse en el nido caliente para recuperar algo del calor perdido. En el pasillo sintió un hormigueo que le recorría la columna vertebral por debajo de las escamas. Un miedo ancestral le atravesó los huesos y su cola se agitó en un movimiento involuntario, moviéndose de un lado a otro mientras giraba en el mismo lugar para explorar el espacio que había encima. Imposible. No había nada a bordo de la nave que pudiera provocar una reacción tan fuerte en él, casi como si una hembra hostil de su propia especie lo estuviera acechando. Pero era el único de su raza a bordo, así que eso estaba descartado. Los bárbaros estaban demasiado acobardados para mirarlo con tanta hostilidad, y los casi civilizados no tendrían nada que ganar al cazarlo. Mikshandy concluyó que debería estarse enfermando y se apresuró a ir a su camarote y al nido que lo esperaba. El sargento mayor, retirado, Enrique Ibáñez, había tenido un día estupendo, una parada rápida para llenar algunas cabinas vacías y un viaje de compras a lo que equivalía un centro comercial orbital. Había sido una excelente oportunidad para mimar a los niños. Seguro, el capitán Marday le diría que no hay necesidad de sobrecargar a los niños con bienes materiales. Era demasiado divertido darles regalos en cada oportunidad que tenía. Además, esta vez les había comprado ropa, y siempre es bueno tener ropa cálida a bordo. Además, consiguió que los niños interactuaran positivamente con los niños de los pasajeros, incluso con Maydright, que había sido tímida desde la división de las flotas. Su hermano mayor, siguiendo el llamado del deber para luchar, había sido duro con ella. Sin embargo, uno de los pasajeros lo asqueó. Lo primero que notó para saber que algo no iba bien fue esa sensación de picazón que los ojos hostiles dejan entre los hombros de un hombre, y una mirada rápida a uno de los espejos convexos reveló al culpable. Un cruce entre un cocodrilo y un lagarto monitor del tamaño de un pequeño pony, parecido a un centauro, se pasó toda la hora de la cena mirando a los niños de una manera decididamente depredadora. El sargento mayor se colocó inmediatamente entre los niños y el bicho raro y observó atentamente en busca de señales de agresión en los reflejos. No había duda de que el bicho raro estaba acechando a uno o más de los niños. Podía darse cuenta por cómo los ojos se detenían en el grupo en lugar de abarcar toda la habitación.
Por supuesto, esto era completamente inaceptable. No era como si el sargento mayor hubiera desempeñado algún tipo de función de reconocimiento, pero cualquier soldado podía estar en silencio cuando lo necesitaba, y no era difícil mantenerse fuera de la línea de visión de un ser. El sargento mayor hizo exactamente eso, y observó al ser mirar fijamente a los niños mientras seguía sus instrucciones para regresar rápidamente y con calma a los aposentos de la tripulación. Una furia pura y ardiente brotó en el sargento mayor y solo el entrenamiento y la experiencia la mantuvieron a raya mientras sus peores temores se confirmaban. Este pervertido estaba detrás de los niños por alguna razón desagradable. El sargento mayor siguió al gran reptil por los pasillos de los camarotes de pasajeros, mantuvo la distancia y se mantuvo fuera de la vista del ser. No era difícil que pareciera que estaba exactamente donde se suponía que debía estar para los demás pasajeros. Después de todo, siempre había algo que comprobar o inspeccionar en las naves viejas. Sin embargo, una vez que el gran reptil depredador estaba completamente solo, el impulso de aprovecharse de sus densos huesos y músculos era tan fuerte que era casi una fuerza física a la que el sargento mayor tuvo que resistir. El asqueroso debe haber sentido cierta hostilidad, porque se agitó en lo que parecía un pánico salvaje y violento cuando el sargento mayor se apartó de la esquina para observarlo. Estaba seguro de que la cresta roja significaba que el reptil era un macho. Regresó a su camarote. Luego, el sargento mayor fue directamente al capitán para informarle que uno de los pasajeros representaba una amenaza potencial para los niños. Hay que llevar las cosas en paz. Una mirada no es una violación del derecho del huésped. Te lo digo, no solo estaba mirando, estaba acechando como si fuera un maldito cazador. Te creo, pero todavía soy el anfitrión de esa criatura, y el honor exige que continúe actuando como tal. Ya lo sé, pero podemos asegurarnos de que no le dispare a un niño en un lugar apartado para hacer lo que quiera con él. Tal vez sea un matón o tal vez un asesino trastornado, pero en cualquier caso, no hay razón para dejarle una oportunidad de hacer lo que quiera. Es un buen plan. A mí me parece bien. ¿Estás seguro de que no deseas ocupar el cargo de maestro de armas, amigo mío? Jubilado significa jubilado, pero hogar es hogar. El capitán Mark Dye tomó la respuesta de memoria. Y si aceptara un cargo, su deber exigiría que se alistara nuevamente en la Infantería Naval Republicana, lo cual ya le prometió a sus hijos que no haría. Gracias, Marn. Mantengo la luz encendida para que puedan encontrar el camino a casa, igual que tú. Le diré a Dran que haga lo que sugieres. Mick Shandy se estaba frustrando. Cada vez que sacaba el hocico de la cabina, la tripulación de las Star Sailor lo observaba con ojos duros. Claramente, el humano cobarde había corrido hacia la Star Sailor en busca de seguridad. Comportamiento típico de una presa, seguridad en la manada. Habría hecho poca diferencia, excepto que el humano era tan poco cooperativo que no entró en pánico y huyó a un lugar aislado sin importar cuán descaradamente lo acechara. No, se apoyaría audazmente contra un mamparo, se cruzaría de brazos y lo miraría a los ojos sin siquiera un rastro de miedo que Mick Shandy pudiera detectar. O estaría en la cámara de ejercicios levantando pesas mientras Mick Shandy corría en una cinta. Un cazador más atento podría haber notado cuán pesadas eran las pesas que el pequeño humano movía con mucha facilidad, pero Mick Shandy ya sabía que era débil y cobarde, o podría aparecer detrás de Mick Shandy cuando no lo esperaba, irradiando hostilidad. Un comportamiento completamente atípico de una presa. Mick Shandy encontró esto desconcertante, pero no demasiado preocupante, ya que cada criatura responde a las amenazas de manera diferente. Quizás esto significaba que se necesitaba un sigilo absoluto para encontrar a un humano solo. Si su respuesta al miedo era una demostración de fuerza con números, aislar a uno con miedo sería el método de acecho equivocado. Bueno, vería que también su respuesta al miedo protegía a los humanos sin bárbaros más fuertes cerca. Se decía que Even Better, Texas, era una colonia humana fronteriza y como tal brindaría más oportunidades de atacar. Sin embargo, esa no era razón para dejar de intentarlo ahora. Mick Shandy estaba abatido y desesperado de que le permitieran cortejar a una hembra de algún nivel, ya que el sigilo, la hostilidad y la provocación directa no había logrado separar a su
sorpresa de la manada. Estaba acurrucado en el nido calentado, revolcándose en el fracaso cuando alguien golpeó la puerta. Se arrastró y se revolvió sobre el duro suelo, con los músculos tensos por la preocupación de que pudiera estar ocurriendo alguna emergencia. Sin embargo, después de días de frustración, ahora el universo finalmente se volvió a inclinar a favor de Mixandi una vez más. El humano estaba en su puerta, y aún mejor, estaba solo. Su derecho como invitado acaba de terminar. Estamos en la estación de Austin en órbita sobre Even Better, Texas. Le pedimos que se retire ahora. Mixandi aprovechó la oportunidad, se alzó sobre sus patas traseras para apoyar las garras en las patas delanteras y los brazos sobre el lastimoso mamífero, y sintió un impacto repentino y contundente justo en el centro de sus caderas delanteras. Esto fue inesperado. Lo que fue aún más inesperado fue que el golpe lo arrojó por la habitación y tuvo que luchar para encontrar sus pies y luchar contra lo que parecía una cadera delantera rota. El sargento mayor Martínez no esperaba ser atacado cuando le dijo al bicho raro que era hora de irse, pero había sido entrenado para estar listo para lo inesperado. Se había metido con el lagarto furioso y le había dado un golpe muy fuerte. Siempre era gracioso ver cómo los alienígenas de lo que llamaban gravedad estándar descubrían que los humanos eran de mundos con gravedad más intensa. Era casi de conocimiento común, pero todavía quedaban algunos tontos ignorantes al parecer. El sargento mayor Martínez no perdió tiempo en tomar el control de la situación. Mixandi sintió un dolor aplastante cerca de la punta de su cola y supo que había cometido varios errores en su planificación. El humano era obviamente mucho más fuerte de lo que parecía. Y lo era tanto que a pesar de los mejores esfuerzos de Mixandi por volver a su habitación, era arrastrado de la cola por el humano, como si fuera una cría que se había portado mal. A pesar de ser un ateo acérrimo, Mixandi se encontró rezando desesperadamente a todas las deidades de las que había oído hablar y a todas las demás que pudieran estar cerca para que nadie registrara lo que sucedió a continuación. El sargento mayor Martínez sabía qué hacer: mantener el impulso. El mismo concepto se aplicaba a la iniciativa que a los lagartos monitores centauros que se retorcían. Por lo tanto, mientras la bestia no podía hacer palanca lo suficiente para darse la vuelta y hacer que esas grandes mandíbulas chasqueantes se posaran sobre su tierna carne desprotegida, estaría bien. Ayudaba el hecho de que el bicho parecía estar más interesado en escabullirse desesperado que en luchar de verdad. Siempre que lograba agarrarse a una esquina, una puerta, una escotilla o cualquier otra cosa, todo lo que el sargento mayor Martínez tenía que hacer era apretar un poco más fuerte para que el bicho se soltara y siguiera avanzando a grandes zancadas hacia la esclusa de aire. El humano era claramente mucho más formidable de lo que Mixandi había imaginado, y a pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo escapar de su férreo control. Peor aún, comenzó a gruñir y a rugir en su lenguaje áspero y arrastrado, que fue traducido igual de bien por sus implantes. En el momento en que te vi atacando a los jóvenes, quise hacerte pasar por una esclusa de aire. Era solo el derecho de huésped el que te protegía, y ahora has violado ese mismo derecho tal como lo cumplió tu anfitrión, y por ley y derecho podría matarte, aquí y ahora. Estas palabras provocaron un escalofrío de miedo en la columna vertebral de Mixandi, quien redobló sus esfuerzos para poder escapar. Pero el monstruoso agarre del humano solo se apretó dolorosamente. Para su eterna vergüenza, un gemido sumiso escapó de la garganta de Mixandi mientras lo arrastraban a través del umbral fuera del Ever We Sail From Friend to Friend. La diferencia en la gravedad artificial era notable, principalmente porque Mixandi sintió que su propio peso era una carga aplastante sobre sus pulmones. Miró con horror cómo el humano pasaba a su lado de regreso a la nave con una facilidad aterradora. Even Better, Texas es lo que llamamos un maldito mundo pesado. Es lo que llamamos una gravedad ligeramente inferior a la normal. Así que disfruta tu estadía, maldito loco.
dijo el sargento mayor antes de cerrarle la esclusa de aire en la cara. Muchas gracias a todos los renacuajos por formar parte de esta familia. Me ayudan a seguirles trayendo más contenido prácticamente todos los días. Si tú también quieres volverte un renacuajo, no dudes en volverte miembro del canal. Te dejo el enlace en la descripción. Como mención honorífica, le damos la bienvenida a Diego Armando y a Chua Wandigo por volverse parte de esta familia de renacuajos. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan? Si tuviéramos la fuerza que mostramos en esta historia, ¿creen que habría algún alienígena lo suficientemente tonto como para atreverse a luchar contra nosotros? Dejen su opinión en los comentarios, me encantaría saber qué opinan. Si les ha gustado esta historia, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. ¿Quién sabe? Tal vez la próxima vez nos podamos enfrentar nosotros. Nos vemos en el próximo video. O tal vez, no lo sé. Bye.